Buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, mirando ya a toda la actualidad, a las últimas horas, pendientes de la calma tensa que se vive en estos momentos en las calles de Irán. Todo esto después de la muerte del presidente Ebrahim Raisi este domingo en un accidente de helicóptero al noroeste del país. El régimen no quiere dar pie a la incertidumbre y el ayatolá Ali Khamenei ha entregado este lunes las riendas del país al vicepresidente primero Mohammad Moghber, quien gobernará de forma interina hasta las próximas elecciones para el 28 de junio. El objetivo es que no haya ningún vacío de poder y que los cimientos de la revolución islámica permanezcan firmes, pero no cabe duda de que la muerte de Raisi, fiel defensor de los valores más ortodoxos de la autocracia iraní, es un duro golpe para el régimen. Raisi, dicen, era una de las grandes figuras, una de las figuras que más sonaban para suceder al actual líder supremo Ali Khamenei, que ya tiene 85 años y que está muy mayor. Ahora dicen, habrá que ver qué nombres empiezan a sonar, porque el vicepresidente Moghber no es precisamente uno de los candidatos, ya que tiene otro perfil. Es lo que explicaba Sonia Sánchez, especialista en Oriente Medio del Real Instituto Elcano. La calma tensa sigue imperando en Irán después de la muerte del presidente Raisi. Mientras tanto, les contábamos también que ya hay fecha para las próximas elecciones. Irán va a celebrar las elecciones presidenciales el día 28 de junio, tras la muerte de Ebrahim Raisi en este accidente de helicóptero durante el fin de semana. Es lo que ha dicho este martes la agencia de noticias semioficial Tasnim. Los candidatos pueden registrarse a partir del 30 de mayo y los individuos serán examinados por el Consejo de Guardianes, un cuerpo de 12 miembros de clérigos y juristas responsables de administrar las elecciones. Por el momento no está claro si el presidente en funciones, Mohammad Moghber, se va a presentar como candidato mientras hay tensiones. Como decíamos, calma tensa en estos momentos en Irán. Pendientes también de la investigación en torno al accidente, el jefe del Estado Mayor Militar de Irán, Mohammad Bogheri, ha ordenado este lunes una investigación sobre la causa del accidente de helicóptero en el que murieron el presidente Raisi y su séquito. Bogheri ha ordenado a un comité de alto rango que inicie una investigación sobre la causa del accidente de helicóptero del presidente que tuvo lugar este domingo, según informaba la agencia de noticias ISNA. Pendientes también de Estados Unidos, que se desmarca de este accidente. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, salió al paso de los rumores en la tarde de ayer. Ha negado este lunes cualquier responsabilidad de Estados Unidos de Washington en el accidente del helicóptero del presidente iraní Ebrahim Raisi, ante la opción de que Teherán pudiera culpar a Israel o a Estados Unidos. Dice Austin que Estados Unidos no tuvo nada que ver en ese accidente y eso es un hecho simple y llanamente. Es lo que manifestaba en respuesta a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en la que ha afirmado que no va a especular sobre a quién culparán las autoridades iraníes, que ahora tienen que realizar, como les contábamos, una investigación. El jefe del Pentágono ha señalado que está monitorizando la situación con respecto a la muerte de Raisi en un desafortunado accidente. Dice que indica que no se puede especular sobre cuál pudo ser la causa del mismo. Si bien dice, podría haber sido un fallo mecánico o un error del piloto. Dice el propio Austin que sabe que los iraníes están investigando y que entonces veremos cuál es el resultado una vez que se complete su pesquisa. No ve necesariamente ningún impacto más amplio en la seguridad regional. Precisamente Estados Unidos, su presidente, ha sido protagonista en las últimas horas. Hablamos de Joe Biden. Ha asegurado este lunes que la ofensiva del ejército iraní en la franja de Gaza no es un genocidio y ha vuelto a cargar contra la decisión de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, que pedía, como les contábamos ayer, órdenes de arresto internacionales contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Asimismo, ha vuelto a insistir durante la celebración de un acto en que no se puede comparar a Israel con el movimiento de resistencia islámica de Hamas, cuyos principales líderes también han sido objetivo de esta petición. Dice Biden que no creemos que tenga jurisdicción sobre ninguna de las partes de este conflicto, y eso incluye a Hamas. Dice Biden que ellos creen firmemente que Hamas debe rendir cuentas. Es lo que declaraba el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, durante una rueda de prensa. Precisamente les contamos que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional ha solicitado varias órdenes de detención contra el primer ministro iraní, Benjamin Netanyahu, y el líder de Hamas, Yahya Sinwar, por crímenes de guerra, por cargos de crímenes de guerra. Karim Khan ha denunciado en un comunicado que los cargos se refieren al ataque del 7 de octubre contra Israel por parte de Hamas y también a la respuesta militar israelí en Gaza. Un grupo de jueces de la CPI estudiará si acepta esta solicitud. La decisión de presentar cargos contra el dirigente israelí se produce a pesar de la advertencia de Estados Unidos de que podría poner en peligro la opción
suscripción de un acuerdo de alto el fuego. El gobierno israelí también ha criticado esta medida, calificándola de profunda distorsión de la justicia. Khan sostiene que los crímenes contra la humanidad imputados se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en aplicación de una política de Estado. Dice que estos crímenes, en su evaluación, continúan hasta el día de hoy. Solicita también órdenes de detención contra el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y otros dos dirigentes de Hamas, el jefe militar y también el jefe del buró político Ismail Haniyeh. Estados Unidos y la Unión Europea consideran, como saben, a Hamas una organización terrorista. A respuesta precisamente de uno de los implicados, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha afirmado este martes que Israel no reconoce la autoridad del Tribunal Penal Internacional y ha afirmado que trazar un paralelismo entre la organización terrorista de Hamas y el Estado de Israel es despreciable, después de que el fiscal jefe del organismo, Karim Khan, pidiera una orden de arresto contra él y contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y la cúpula del movimiento de Hamas por presuntos crímenes de guerra. Dice Gallant que el Estado de Israel no es parte del tribunal y no reconoce su autoridad. Ha subrayado que el intento del fiscal Karim Khan de denegar al Estado de Israel su derecho a la defensa propia y liberar a los secuestrados debe ser rechazado de plano. Añade que el intento del fiscal de dar la vuelta a la tortilla no tendrá éxito. Así ha sostenido en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que Israel ha estado luchando desde el 7 de octubre contra un enemigo asesino y sanguinario que ha cometido atrocidades contra mujeres, niños y hombres israelíes y que ahora usa a su propio pueblo como escudos humanos. También ha hablado en las últimas horas el presidente israelí Isaac Herzog, ha hablado precisamente sobre el aislamiento al que podría estar sometido Israel y dice pues que no ve nada de esto. Ha advertido este martes contra los peligros del aislamiento internacional y ha dicho que el país debe reforzar todo lo posible sus alianzas en el mundo, un día después de que el fiscal general de la Corte Penal Internacional solicitara la emisión de órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes. Dice Herzog que a pesar de las dificultades no están desconectados del mundo y que el mundo no está desconectado de Israel, es lo que aseguraba Herzog en una conferencia económica en Jerusalén, enfatizando los lazos militares, diplomáticos y económicos con Estados Unidos o la Unión Europea, entre otros. Y además también miramos a lo que está sucediendo en el Mar Rojo. Los hutíes han derribado un dron estadounidense MQ-9 Reaper que volaba sobre Yemen, según ha afirmado este martes el portavoz del grupo Yahya Sarea. Dice que las fuerzas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Yemen, por la gracia de Allah, lograron derribar un avión estadounidense MQ-9 mientras llevaba a cabo misiones hostiles en el espacio aéreo de la gobernación de Al-Baida. El avión fue atacado con un objetivo local, misil tierra-aire fabricado, y las imágenes del derribo se distribuirán más adelante. Es lo que añadía el propio Sarea, apuntando a que esta es la quinta vez que los hutíes derriban este tipo de drones estadounidenses desde noviembre. Ojo, porque cada uno de estos drones vale por lo menos unos $30.000. Miramos también a Taiwán. Ha detectado la presencia de 8 buques de la Armada China cerca de la isla. 8 buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China fueron detectados en operaciones alrededor de la isla de Taiwán en la mañana de este martes, un día después de la investidura del nuevo líder electo de la administración insular, Lai Ching-te. Las Fuerzas Armadas taiwanesas están monitoreando la situación y responden de forma pertinente, según comunica el Ministerio de Defensa territorial. Las autoridades militares taiwanesas admiten, por otro lado, que ningún avión de Pekín ha cruzado la línea media del estrecho de Taiwán u otros marcos que los isleños reservan para su control exclusivo. Miramos también a Polonia. El primer ministro polaco Donald Tusk ha informado de la detención de 9 personas de nacionalidades polaca, ucraniana y bielorrusa acusadas de ejecutar y planear actos de sabotaje en nombre de Rusia. Dice Tusk que tienen actualmente 9 sospechosos detenidos y encausados que han estado directamente implicados en nombre de los servicios de inteligencia rusos en actos de sabotaje en Polonia. Es lo que ha asegurado el propio Tusk, según informa este martes la prensa polaca. Añadió que entre las acciones llevadas a cabo o planeadas por este grupo estaban palizas e incendios y apuntó a la opción de que los detenidos pudieran haber sido reclutados en círculos criminales. Hablamos también de Alemania, de la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, ha llegado este martes a Kiev, donde dijo que Ucrania necesita urgentemente más defensas antiaéreas para protegerse de los misiles y drones rusos y donde prometió hacer todos los esfuerzos posibles para que el mundo proporcione al país más unidades Patriot. Dice Baerbock que el terror de los misiles rusos, los ataques aéreos constantes, los cortes permanentes de electricidad o el hecho de que apenas haya agua en Ucrania hace que la situación en Ucrania haya empeorado drásticamente con los masivos ataques aéreos rusos contra infraestructuras civiles y la brutal ofensiva rusa en la región
de Kharkov, a la capital, es lo que señalaba precisamente la propia Baerbock cuando llegaba a la capital ucraniana. Ha recalcado que Ucrania necesita urgentemente más defensa antiaérea para protegerse de la lluvia de misiles y drones rusos, según un comunicado de su ministerio. Por eso, añadió, su departamento, junto al de Defensa, ha lanzado una iniciativa global para conseguir más defensas antiaéreas para Ucrania. Reveló que ya se ha recaudado casi 1.000 millones de euros para proporcionar apoyo adicional a las fuerzas de defensa aérea ucranianas y que se está trabajando para garantizar que haya aún más medios. Hablamos también de Estados Unidos. Ayer les contábamos cómo países de la OTAN quieren enviar entrenadores militares a Ucrania. Ojo, porque uno de los países más importantes de la alianza, Estados Unidos, no planea enviar entrenadores militares a Ucrania y probablemente lo haría solo cuando termine la guerra con Rusia. Es lo que apuntaba el máximo general estadounidense después de que Francia abriera la puerta al envío de tropas para entrenar a las fuerzas de Kiev. Más de 2 años después de la guerra, los rusos siguen avanzando lentamente en el este de Ucrania, explotando la escasez de mano de obra ucraniana y los meses de retrasos en el suministro de armas desde Occidente. Se planteaba la opción de enviar entrenadores militares. Estados Unidos se desmarca, dice que esto no entra en sus planes. Hablamos también de una guerra electrónica entre Rusia y un país de la OTAN. Hablamos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía. Afirma que Rusia ha lanzado una guerra de interferencia electrónica en el país. Así, los dispositivos instalados por las Fuerzas Armadas rusas pondrían en peligro la seguridad y el óptimo funcionamiento de los puertos, según señala el Ministerio, ya difundido el medio rumano Ziare.com. Las autoridades rumanas hablan de capacidades avanzadas de guerra electrónica desarrolladas por las Fuerzas Armadas rusas, incluido el uso de los sistemas R330ZH, y también dice que están intentando interferir las señales GPS y proteger su propia infraestructura estratégica, según el documento citado por el mismo medio. El informe cita datos publicados por la página web GPS Jam, que documenta la actividad de interferencia del GPS. Dice que así, el 3 de mayo de 2024, las zonas del territorio rumano donde se produjo una perturbación masiva de los sistemas de navegación aérea son principalmente las zonas fronterizas en las ciudades de Galati, Vallao y Asi, pero también en Constanta. Miramos de nuevo a Rusia, y es que la guerra no solo es pelear en las trincheras, la guerra es también presionar y meter miedo, y eso es lo que Rusia está haciendo con sus países fronterizos del entorno de la Unión Europea y la OTAN, aliados de Ucrania, y también pues precisamente algunos que acaban de incorporarse a la alianza. El último caso conocido se ha dado en Finlandia, con la que la Federación comparte 1.300 kilómetros de frontera y que acaba de incorporarse a la Alianza Atlántica, precisamente ante lo que hablan que es una amenaza por parte de Rusia. Medios como la web especializada ucraniana Defense Expersen o el diario nórdico Ilta-Tati ha estado publicando que Rusia ha trasladado más bombarderos a la base aérea de Murmansk, en la península de Kola, una zona portuaria de Rusia ubicada en el extremo noroeste del país. Las imágenes de satélite tomadas el 15 de mayo muestran un total de 26 bombarderos y 2 aviones de transporte militar An-12 próximos al territorio finlandés. Hasta 13 de los aviones son bombarderos supersónicos Tu-22 M3, 12 bombarderos Tu-95 y un bombardero Tu-160. Este último es considerado el bombardero más grande del mundo y su velocidad máxima es de 2.200 km por hora, más del doble de la velocidad del sonido. Pendientes también de Ucrania, les contamos que Bélgica, que este semestre ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea y por tanto fija la agenda de las reuniones, tiene la intención de iniciar las conversaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia en el mes de junio. Dice que siguen comprometidos con organizar la primera conferencia intergubernamental durante esta presidencia, antes de que acabe junio, con Moldavia y con Ucrania. Es lo que asegura la ministra de Exteriores belga en declaraciones a la prensa. Añade que precisamente el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, va a mantener hoy una reunión con el primer ministro moldavo Dorin Recean en el marco del acuerdo de asociación que ya tienen Bruselas y Chisinau, en el que tratarán la cuestión de las reformas que la Unión Europea le pide a Moldavia para iniciar las negociaciones de adhesión. Desde que los líderes de la Unión Europea acordaran el año pasado iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, los 27 están negociando las reglas que regirán las conversaciones. Seguimos mirando Ucrania, hablamos de Zelensky, y es que dice que los aliados occidentales están tardando demasiado en tomar decisiones claves sobre el apoyo militar a Ucrania. Es lo que declaraba en su última entrevista el presidente Volodymyr Zelensky, precisamente con la agencia Reuters. Una entrevista realizada este lunes. Dijo que estaba presionando a sus socios para que se implicaran más directamente en la guerra, ayudando a interceptar misiles rusos sobre Ucrania y permitiendo a Kiev utilizar armas occidentales contra el equipo militar ruso que se acumula cerca de la frontera. El llamamiento a acelerar la ayuda e impulsar las llamadas líneas
líneas rojas de intervención en el conflicto reflejan la creciente presión a la que están sometidas las fuerzas de Zelensky a lo largo de más de 1000 kilómetros de líneas del frente en el noreste, este y sur del país. Un apasionado Zelensky, vestido con su conocida camiseta y con sus famosos pantalones caqui, dijo que la situación en el campo de batalla era una de las más difíciles que había conocido desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022. Pendientes de Ucrania, pendientes también de la crisis diplomática entre España y Argentina. Ayer hablaba Sánchez, ojo porque ha respondido Milei hace unas horas. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.